Muy bien, chicos, ya empezamos. ¿Cómo están con todos aquellos que van ingresando? Buenas tardes, ya, correcto. Sí, ¿cómo está Sandy, no? Gracie, etcétera, los que están ahora también en sala, chicos, ¿cómo están? Empezamos nuestra sesión, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ujú, correcto, un momento. Por favor, gente, esperemos un ratito. Muy bien, chicos, empezamos. Ya empezamos, correcto. Bien, ya, bueno, ya estamos, como estaban señalando, es la última clase en relación pues a este periodo, ya, y vamos a terminar con el tercer militarismo. Chicos, atentos. ¿Sorteo? Sorteo. Este mes de abril queremos premiarte por todo el esfuerzo que haces por salir adelante. Por eso tenemos grandes premios para ti. Puedes ganar becas, medias becas, una batidora, una plancha, una licuadora, una hervidora, una cafetera, una olla rosera y hasta un microondas. Participar es súper fácil. Uno, matricúlate o paga tu pensión del mes de abril. Toma un mensaje o una foto con tu mamá etiquetando el colegio SAN. Tienes clase hasta el 30 de abril. No te quedes fuera. Participa y gana con el colegio. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado un pequeño spot del Colegio Sande, en la cual pues no, va a haber un gran sorteo importante este 7 de mayo. Ya, chicos, entonces aprovechar ello, ¿no? Hay que estar al día en nuestras pensiones, sí, ya para poder ser partícipes, ¿no? De este gran sorteo, ya por el Día de la Madre, principalmente, ¿Dura ¿no? por mí? Muy bien, chicos, correcto. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tercer militarismo, ya el tercer militarismo, y dentro de ellos, chicos, abordaremos pues el gobierno de Óscar R. Benavides, ¿no? La clase anterior estuvimos desarrollando el tercer militarismo, pero en relación a Sánchez Cerro, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahora ya para estar terminando, vamos a hablar un poco de Óscar R. Benavides, ¿ya? Muy bien, estamos dentro de la cuarta semana, chicos, dentro del segundo bimestre y dentro del cuarto año, ¿no? Muy bien, Y el Zoom. correcto. A ver, chicos, apagamos nuestro audio, por favor. A ver, un momento. Muy bien, chicos, entonces avanzamos. Ya, muy bien, atentos, por favor. Correcto. Buenos días, alumnos. Les habla el profesor Pedro Sánchez. Ahora tenemos un tema de historia, el segundo gobierno de Óscar R. Benavides, que va a gobernar el Perú desde 1933 hasta 1939. Hay que tener en cuenta que ya había gobernado el Perú en la República Aristocrática en 1914 hasta 1915. El Congreso lo nombró debido a que se realizó un golpe de Estado al presidente Guillermo Billingur. Vamos con el primer punto.
orden, paz y trabajo. La muerte de Sánchez Cerro originó una crisis política. El Congreso decidió nombrar de manera ilegal al general Óscar R. Benavides como presidente para completar el mandato de Sánchez Cerro. Ahí nos estamos viendo la ilustración de Benavides. En 1936 se convocaron elecciones que resultó ganador Luis Antonio Guiguri, pero la Junta Electoral Nacional anuló los resultados y prorrogó el mandato de Benavides hasta 1939. Benavides gobernó bajo el lema orden, paz y trabajo. Hay que tener en cuenta que Óscar R. Benavides, el Congreso nombró presidente. Él no ganó una elección democrática. Hechos importantes. Vamos a ver dos hechos importantes. En el ámbito exterior puso fin al conflicto con Colombia, firmando el Protocolo de Amistad, Límites y Cooperación en 1934, que ratificó los acuerdos del tratado anterior. Claro, cuando tratamos el gobierno de Augusto B. Leguía, se firmó un tratado, Salomón Lozano, en la cual el Perú cedía, regalaba territorios desde el río Putumayo hasta el río Caquetá y el trapecio amazónico, ¿no? Sánchez Cerro quería recuperar estos territorios, pero cuando falleció y tomó ya el mando, Benavides ya prácticamente pues puso fin a este problema, ¿no? Firmando el Protocolo de Amistad, Límites y Cooperación en 1934. En el ámbito interno, buscó conciliar con el APRA al promulgar una ley de amnistía que dio estabilidad al país. Además, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue reabierta luego de estar cerrada entre 1931 y 1935. Lo cerró el presidente Sánchez Cerro. ¿Qué obras se realizaron en su gobierno? Vamos a apreciar primero la creación del Ministerio de Educación Pública. Ahí nosotros estamos viendo, pero esta es una construcción del gobierno de Odría. También tenemos la creación del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. La construcción de barrios obreros y de comedores populares. También el 12 de agosto de 1936 se estableció el seguro social obligatorio para los obreros que brindaba garantías de atención médica y jubilación. El pago de dicho seguro corría por cuenta del empleador. Se inició la construcción del Hospital Obrero de Lima, ahí nosotros estamos apreciando ahí la ilustración, y también la construcción del Hospital Naval. También ahí en la ilustración estamos viendo la construcción del Puente del Ejército, y se inició la construcción de las carreteras Panamericana y la carretera Central. Ahí en la ilustración estamos viendo también que el 2 de noviembre de 1937 fue inaugurado el aeropuerto de Limatambo. En la década del 60 ya se realiza la construcción del aeropuerto internacional Jorge Chávez, dejando de lado ya el aeropuerto de Limatambo. En 1936 se elaboró un nuevo Código Civil que incluyó por primera vez el divorcio. Este permaneció vigente hasta 1984. Muy bien, alumnos. Gracias. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado, ¿no? De forma introductoria algunos datos importantes. ¿No? ¿No? Ya. Bien, chicos. Muy bien, ya algún comentario en relación a lo que hemos podido apreciar, chicos. Ya algo que recalcar, sí, algo que indicar por ahí. Sí, muy bien, les escucho. Adelante.
Profesor, buenas tardes. ¿Mm? De la primera pregunta, Oscar Benavides llegó al poder tras la muerte de Sánchez Cerro, ¿Mm? en lo cual originó una crisis política. El Congreso decidió nombrarlo presidente de manera ilegal. ¿Mm? ¿Mm? Muy bien, gracias, hija. Un favorcito, me das tus datos por el mensaje de la llamada. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Alguien más, chicos? Adelante. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Que Oscar Benavides llegó al poder en el Perú en 2 ocasiones, Ujú. distintas Ya. mediante mecanismos excepcionales. Ujú, correcto. Muy bien. Bien, Profesor, Sí, a ver, un momentito que termine su ahí ya. compañero, por favor, para ordenarnos. Ajá. Vamos a leer. Sí. Adelante, hija. No, no. en 1933 y 1939 bajo el tema No, no quiero ver en clase, quiero responder. A ver, un favorcito, hijo, apagas tu audio, se está conectando, por favor. A ver, un momento. Ya, muchas gracias, creo que ahora sí. Sí, continúa, hija. A ver, ahora sí, ya, tu compañero ya apagó, ¿no? Sí. que en 1933 y 1939 bajo el tema Orden, Paz y Trabajo también se caracterizó por la pacificación política tras el asesinato de Sánchez Cerro. Ujú, ujú. Muy bien, gracias. Muy importante, hija, su participación. Un favorcito, de igual manera, me das tus datos por el mensaje de la llamada para consignar tus datos, ¿ya, por favor? Sí, muy bien. Ahora sí, hijo, te escucho. Algo que tenías que señalar. Buenas noches, profesor. ¿Cómo se llama? Oscar Benavides llegó, o sea, asumió la presidencia tras el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Fue, o sea, gracias a esa muerte fue lo que él llegó al poder. Y, ¿cómo se llama? Oscar Benavides logró poner el fin al conflicto con Colombia, con la zona de Leticia también. Es mi aporte, profesor. Muy bien, gracias, hijo. Por favor, de igual manera me das tus datos por el mensaje de la llamada, ¿ya, hijo? Sí, me das tus datos para consignar, ¿no? Sí, tu participación. Muy bien, gracias. Importante sus puntos de vista, ¿no? Sus apreciaciones. Ya. Es válido, chicos. Muy bien, es válido lo que ustedes están señalando, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces, ahí hemos podido apreciar, ¿no? Algunos datos importantes, como ustedes mismos ya lo han señalado, ya, sí, en el video. Ahora vamos a, ojo, campeón, me das los datos para consignar, ya, por favor, antes de olvidarme, sí, el que había participado anteriormente. Muy bien. Ahora vamos a ver, chicos, el contexto en el cual, pues, se va a desarrollar, ¿no? Ya, el contexto. Muy bien. Correcto, y ahí vemos, chicos, ¿no? El contexto en el cual pues, se desarrolla ya el gobierno de Oscar R. Benavides, ¿no? A la muerte, como ustedes ya lo han señalado, ¿no? De Sánchez Cerro, ya en el hipódromo, ¿no es cierto? Ya de Santa Beatriz, etcétera, ¿no? Ya va a entrar pues al poder, ¿no? Esta figura, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más que antes de continuar desea señalar? ¿Sí? Veo por ahí alguien está levantando su mano, chicos. Profesor, ¿puedo responder acerca del video? ¿Ya? Sí, adelante. Correcto. Ya el video a mí me pareció muy interesante porque fue rápido, se resumió rápido su gobierno. Me pareció interesante la parte que él construyó la Panamericana, el Palacio de Justicia y la carretera Panamericana. Muy bien, gracias, hija. Ya. Un favorcito, me das tus datos de igual manera, por favor. Sí, para consignar tu. González Gallardo Fátima Fernanda. Ya. Un favorcito, me escribes por el mensaje de la llamada, por favor, para atender y señalar tu participación. Ya, por favor.
Muy bien, correcto. Muy bien, chicos. Ya, muy bien. Correcto. Ya hay varios que están participando, ¿no? Nos dice ahí Gracie, pues va a entrar tras la muerte o el asesinato de Sánchez Cerro, ¿no? Ya, correcto. Sí, acá también nos indica el 30 de abril, ¿no? Murió Sánchez Cerro y va a ceder el poder, ¿no? Allá Óscar R. Benavides. Muy bien, correcto. Ahí voy a anotar una última participación. Muy bien, chicos. Ya, importante sus puntos de vista. Ya, válido. 100%, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Y ahí vamos a ver un poco en relación, pues, al contexto en el cual se va a desarrollar, ¿no? Este periodo, ¿sí? De nuestra historia. Ya. Muy bien. Dice ahí el ascenso, ¿no es cierto? Ya, tras la crisis de 1933, ¿no? Va a ser importante, chicos, ¿no? Ese hecho. Ya, correcto. Muy bien. El asesinato de Sánchez Cerro, ¿no? El 30 de abril, ¿no? Como estábamos señalando, ya, el Congreso Constituyente va a elegir, pues, a Óscar R. Benavides, ¿ya? Hay que entender, chicos, ¿no? Antes de la muerte de Sánchez Cerro se había, digamos, convocado o elaborado un Congreso Constituyente. Ojo, entender, chicos, que hay dos formas para poder elaborar las constituciones. ¿Ya? Y eso la doctrina ya lo ha señalado. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. La primera forma, a ver un momento, por acá, no es, voy a abrir ya. Ahí justo estaba señalando, ¿no? El Congreso Constituyente, ¿no? Este Congreso Constituyente, chicos, tiene dos facultades principalmente. Por un lado, tiene la facultad de legislar, ¿cierto? Va a legislar sobre el tiempo en el cual ha sido elegido, ¿ya? Y a su vez, chicos, elaborar una nueva constitución, ¿no? Una constitución, ¿correcto? Correcto, una nueva constitución, ¿ya? Muy bien, ya entonces tienen dos facultades principales, ¿no? Este Congreso Constituyente. Por un lado, legislar y por otro lado también elaborar una nueva constitución. Antes de la muerte de Sánchez Cerro ya se había convocado a este Congreso Constituyente, ¿no? Que tenía esas dos facultades, ¿correcto? Y mi pregunta era la siguiente, ¿ya? ¿Existirá otra forma también para elaborar una nueva constitución? Sí. Ya, otra forma, chicos, es mediante, ya, en este caso, ¿no? Una asamblea constituyente. Ya, una asamblea constituyente. ¿No? Para acá nos vamos a poner, ¿no? Asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente ya no tiene esas grandes prerrogativas, ¿no? Que es en relación a lo que hemos visualizado, sino el único objetivo, chicos, es elaborar la constitución política, nada más. Una vez que se ha elaborado, está refrendado, etcétera, entró en vigencia y ya se disuelve, ¿no? En la Asamblea Constituyente. En cambio, el Congreso, lo que pasó en este periodo, ¿no? Ya de Sánchez Cerro, también el periodo de Augusto B. Leguía, y lo que pasó también en el periodo de Alberto Fujimori, chicos, es un Congreso Constituyente. Ya, entonces, a la muerte de Sánchez Cerro, correcto, ya, ausencia de poder, ya, que suple esa función, pues es el Congreso Constituyente. Y es quien va a designar, ¿no? Ya a continuar con esa política, ¿no? A otro militar, ya la figura de Óscar R. Benavides. ¿Ya? ¿Correcto? Exacto. ¿Ya? ¿Qué más vamos a visualizar, chicos? Y ahí vamos a ver, pues, ¿no?
que va a ser destinado simplemente a terminar con el periodo presidencial, ¿ya? El periodo presidencial de Sánchez Cerro, claro está, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Pero en ese interín, chicos, va a haber, ¿no? Pugnas, intereses, ¿no? Conflictos, ya a nivel interno. Por ejemplo, el enfrentamiento con el partido aprista, ya que va, ¿no? Que va a venir ya anteriormente con la figura, pues, ¿no? De Sánchez Cerro. ¿Ya? Y el asesinato de igual manera de esa figura, ¿no? Un magnicidio, ya va a presentar en cierta medida este problema, ¿no? Pero de igual manera va a buscar, ¿no? Una situación pacífica, conciliatoria, etcétera, pero de igual manera, ¿no? Ya va a estar presente esta situación, ¿ya? A nivel externo, chicos, ¿no? El conflicto con Colombia, pues, ¿no? Leticia, el trapecio amazónico, que esto, ojo, venía ya de la época de Augusto B. Leguía, ¿no? Hay que recordar eso. Ya Augusto B. Leguía, ¿no? El pacto que tenía con Norteamérica, ya la sumisión que veía con Norteamérica, Norteamérica le va a decir, ¿no? ¿Sabes qué? ¿No? Leguía, ¿sí? Vamos a entregar esta parte, ¿no? De territorio peruano a Colombia, ¿ya? Y tú no te vas a oponer, ¿sí? Sabes que tú eres beneficiado, tenemos acá muchas empresas en el territorio nacional, etcétera, ¿no? ¿Ya? Gracias a ello, tú tienes un gran, pues, ¿no? Una bonanza económica, etcétera, ¿ya? Y Augusto B. Leguía no va a decir nada, ¿no? ¿Ya? Correcto. Y cuando ingresa ya Sánchez Cerro al poder, no va a intentar recuperar, ¿no? Ese territorio entregado, pues, ¿no es cierto?, por Augusto B. Leguía. Y a la muerte de Sánchez Cerro no se va a concretar este proceso, ¿no? ¿Ya? Y Óscar R. Benavides, chicos, va a solucionar esa situación, ¿no? Ya en ese momento, ¿correcto? Entonces va a ser un aporte también importante en relación a ello, ¿no? Ya, correcto. Muy bien, chicos, ya, muy bien. Ya. Correcto, ya. Ahí que más visualizamos, ¿no? Se va a también desarrollar una política interna, la paz, la concordia y el trabajo, ¿no? Lo que estaban señalando por ahí. Se va a establecer, chicos, una amnistía general, ¿ya? Ojo, ¿ya? La amnistía lo otorga el Congreso. ¿Y qué significa, chicos, amnistiar? Significa perdón, ¿ya? Perdonar o, en este caso, dejar sin culpa los delitos que hayan podido cometer. ¿Ya? Y en este caso, chicos, esa amnistía general se va a aplicar a los presos políticos, ¿ya? A los presos políticos, ¿correcto? En este caso, pues, ¿no? A los apristas, principalmente, ¿no? Ya, principalmente. Ya eso significa, chicos, la amnistía, ya el perdón, el olvido, ¿no? De los delitos, de la pena, de la culpa, de la sanción, etcétera, ¿no? ¿Ya? Eso significa la amnistía. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Ya, correcto. ¿Ya? Pero posterior a ello, chicos, vamos a retornar a la represión, ¿no? ¿Ya? Si esa paz, sí, interina va a ser, pues, corta, ¿ya? Ya que otra vez va a haber, chicos, ¿no? Algunos enfrentamientos, algunas situaciones que se van a realizar. Ya en este caso, pues, ¿no? Caso concreto, el asesinato, ya, del director, ¿no? Ya, del diario El Comercio, Antonio Miro Quesada, ¿no? Ya, que otra vez va a avivar, ¿no? Esas situaciones, ya. Nuevamente, chicos, los miembros del Partido Aprista, ¿no? Del Partido Comunista, van a ser declarados ilegales y se va a dar la persecución a estos grupos, ¿no? ¿Ya? Correcto. Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, del 33 al 36, que correspondía a ese periodo, ya, correcto, va a terminar. Y en ese periodo, chicos, se va a convocar nuevamente, pues, a elecciones, ¿no? Del 36. Ya, pero ahí va a suceder otro hecho importante, ¿no? Lo que estamos ahí visualizando. Ya, muy bien. Correcto. Ya. Ahí vemos, chicos, ¿no es cierto? Ya se va a anular, ¿no es cierto? Esas elecciones y se va a prorrogar, ¿ya? Sí, en este caso, pues, ¿no? En ese proceso, ¿no? Aparentemente era favorable a la figura, ¿no? De José Antonio, ¿no? Y Yiguren, con el apoyo del APRA,
¿ya? Pero chicos, ¿no? Esas elecciones ya van a ser anuladas, ¿sí? Y el Congreso va a prorrogar su mandato por 3 años más, ¿ya? ¿Correcto? Ya, muy bien, entonces vemos ahí también situaciones que se van a presentar en ese momento, ¿no? Muy bien. Y ahí vemos lo que estábamos anteriormente señalando, ¿no? Cómo va a ser, pues, el ascenso del poder de Óscar R. Benavides, ¿ya? Sí, por un lado, ojo, recordar, ¿no? El problema que se vivía, ¿no? Ya a nivel, pues, interno y externo, ¿ya? Correcto. Mucha polarización, ya básicamente con los apristas, ya, correcto. Y eso va a permitir, chicos, la figura del magnicidio, ¿no? La muerte de Sánchez Cerro, ya, en el hipódromo Santa Beatriz, ¿no? Ya. Y después de ello, chicos, ¿no? La designación, pues, de parte del Congreso Constituyente, ya, para que pueda terminar su gestión, su gobierno, en la cual había sido elegido de 1930 o 31 al 36, ¿no? Básicamente. Ya iba a entrar, pues, ¿no? Ya va a entrar, ¿no? En este caso, después del 33, ¿no? La figura de Sánchez Cerro por 3 años, ¿no? Correcto. Ya, y ya va a haber un debate importante, chicos, ya una controversia importante, ¿no? Ya, sí, que básicamente en relación, pues, ¿no es cierto? Ya que las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ya, en este caso la Constitución, ¿no es cierto? Ya va a prohibir a los militares el ejercicio, ya, ¿sí? Ya, y en relación a ello, chicos, se va a legislar mediante, pues, ¿no? En un estado de emergencia, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? Otro factor importante después de ello va a ser factores claves, ¿no? Para evitar aparentemente la anarquía y la guerra civil, ¿no? Se va a convocar también a este hecho, ¿no? Después de eso, chicos, no va a haber, se va a desatar, ¿no? El conflicto armado con Colombia, del 33 al 32 al 33, ¿no? Ya, y al final, chicos, ya se va a solucionar, ¿no? Este conflicto. Cediendo esos territorios, en definitiva, ¿no? Ya de Leticia, ¿no? Del trapecio masónico, ¿no? A Colombia. Algunas características, sí, o algunos aspectos importantes ya dentro del gobierno, ¿no? De Óscar R. Benavides. Ya se va a firmar digamos, un pacto, ¿no? De concordia, ya lo que habíamos señalado, ¿no? La ley de amnistía, en la cual, pues, ¿no? Se liberaba, chicos, ¿no? A los apristas, a los comunistas, etcétera, ¿no? Pero después de ello va a haber una persecución, ¿no es cierto? Una persecución, ¿cierto? ¿Ya? Y van a ser considerados partidos ilegales, ¿ya? Partidos ilegales, ¿no? ¿Ya? Y por otra parte también se señalaban que ellos no podían participar en elecciones, ¿no? Ya que eran partidos internacionales y no debiesen tener injerencia en la decisión o participación política, ¿ya? Muy bien, correcto. Después de ellos, ¿no? Y ustedes ya saben, van a ser anuladas las elecciones, se va a dar una prórroga solamente por 3 años, etc. Ese régimen, chicos, ya de Óscar R. Benavides y de Sánchez Cerro, ojo, se va a desarrollar dentro de una coyuntura importante. El surgimiento de los movimientos populares vinculadas, por un lado, al Partido Aprista y por otro lado, al Partido Comunista. Van a ver peligrar, ¿no? Su poder, ya, la oligarquía en ese momento, ¿no? Correcto. Y en esa situación, chicos, es que va a irrumpir, ¿no? Este tercer militarismo, ya, es básicamente, pues, un régimen autoritario, autócrata, que va a imponer, pues, ¿no? Un régimen de persecución y de represión, ¿ya? Bajo una coyuntura también populista, ¿no? De dar algunos derechos, etcétera, ¿ya? Pero principalmente va a ser en ese contexto, ¿ya? Muy bien. Vemos también algunos aspectos importantes, ¿no? En el aspecto social y en el aspecto laboral que se van a desarrollar, ¿no? Se va a dar, por ejemplo, la creación del seguro social, ¿no? Ya, por ejemplo, el Hospital Obrero, ¿no? El Almenara, como se conoce en la actualidad, va a ser en esa época, ¿ya? ¿Correcto? Sí.
La educación de igual manera se va a indicar pues que debe ser pública, ¿no? Ya no solamente la primaria, sino también la secundaria, ¿no? En ese momento. Ya se van a crear también, chicos, los comedores populares, ¿ya? También la creación de los barrios, ¿no? Populosos, ¿ya? La población obrera, etcétera, chicos, ¿no? Les van a reubicar, ¿no es cierto?, en estos lugares. Por ejemplo, en esa época, Lince, ¿no? Se va a crear, ¿ya? Correcto, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Ya, ojo, entender, en esta época va a haber cierto crecimiento económico, ¿no? Ya se va a salir pues de la recesión económica en la cual estaba en relación al crack financiero de 1929, ¿no? Que va a tener todavía aún repercusión. Pero a nivel internacional, ya muchos países después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Ya van a estar pues materia prima, ya el boom de, en este caso, del caucho, ¿no? Etcétera, va a generar cierta bonanza económica y eso se va a hacer, va a ver reflejada, chicos, en la modernización de la infraestructura, ¿no? Ya se va a dar la reconstrucción del Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, como estaban por ahí señalando sus compañeros, ¿no? Correcto, un aspecto importante. También se va a dar la construcción o la elaboración del Código Civil, ¿no? Que va a ser vigente, chicos, hasta 1984, ¿no? ¿Ya? Correcto. Importante también, ¿no? Ahí, chicos, se va a reconocer la figura del divorcio. Antes de ello, tú te casabas y esa unión, ¿no es cierto?, matrimonial, pues era, ¿no? Era duradero, ¿no? Hasta que la muerte te separara, ¿no? Como se decía en el matrimonio, ¿no? Religioso. Pero con ello, chicos, ya, ¿no? El divorcio va a surgir, ¿no? Ya en la actualidad, haciendo paréntesis, ¿no? Hay que entender que el matrimonio es un contrato, ¿no? Ya, otros dicen que es, ¿no es cierto? Ya señalan que es, pues, no, es un acto jurídico y dentro de ese acto jurídico también es un contrato. Y si es un contrato, chicos, hay países en la actualidad, bueno, ya ustedes seguramente investigarán, que tiene fecha de inicio y fecha de caducidad, ¿no? Ya, entonces, siendo un contrato y manifestación de voluntades, cláusulas, ¿no? Y entre las cláusulas se van a estipular pues fecha de inicio y fecha de caducidad, ¿correcto? Ya, pero bueno, nuestro enfoque aún no está dentro de esa posición, ¿no? Pero importante también señalar. Entonces, en ese tiempo, chicos, se va a aceptar pues el divorcio, ¿no? Ya se va a introducir, ¿no?, dentro del Código Civil la figura del divorcio, ¿ya? Muy bien. A nivel internacional, de igual manera, se van a dar algunas relaciones, ¿no? La solución al conflicto, ¿no? Ya con Colombia, mediante el protocolo de Río de Janeiro, ¿no? Se va a firmar, pues, un acuerdo de paz. Y con ello, chicos, va a terminar, pues, ¿no? Esa situación, ¿no? Muy tensa con Colombia. Correcto, ahí vemos algunas características, ¿no? Del gobierno de, ¿no? De Óscar R. Benavides, ¿sí? Va a ser elegido, por un lado, por el Congreso, ya, para que pueda terminar con el mandato de Sánchez Cerro, y después le van a dar una prórroga, como estábamos señalando, del 36 al 39, ¿no? Ya, muy bien, correcto. ¿Qué más, chicos? Ya, dice el mestizaje en el Perú, ¿no? Consiste, pues, en una solución histórica, ideológica para acabar las luchas de los campesinos, ¿no? Ya, muy bien. Ahí vemos, chicos, ¿no? También otro aspecto importante, ya va a ser, pues, ¿no? Si en ese contexto, entender que, ¿no? Ya existían muchos, la figura de los gamonales, ¿no? Ya los terratenientes, ya que tenían, pues, gran poderío en la parte costera, ya que son en este caso, pues, ¿no? Los hacendados, y en las zonas, ¿no? Interandinas o altoandinas, ¿no? Los terratenientes, ¿ya? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, la figura de, ¿no? De José de Ribagüero, ¿no? ¿Ya? Va a tener varios documentos, ¿no? Historiográficos en la cual, pues, ¿no? Va a hacer un análisis en relación a esta época, ¿no? Importantísimo, ¿ya?
pero, ¿no? Que va a tener también una vinculación, ¿no? En relación a Óscar R. Benavides, ¿no? Este personaje, ¿no? Historiador en ese momento, chicos, ya va a tener pues respaldo, apoyo y va a justificar también, ¿no? Ya, sí, desde la posición, ¿no? Digamos así, ya del status quo, ¿ya? Muy bien. Ojo, también indicar, chicos, ya que Sánchez Cerro tenía su partido, ¿no? Unión Revolucionaria, ya que va a estar presente constantemente también en ese momento, ¿no? Ya ahí tenemos su jefe principal, ¿no? A Luis Flores, ¿ya? Correcto. Ya, muy bien. No, importante también indicar, chicos, ¿ya? Correcto, ¿ya? Va a haber un debate en esa época importante, ya, dos posturas, sí, la postura de Andrés Belaunde, ya, y la figura de José de Ribagüero, ¿no? Ya, para ver, pues, ¿no? Ya, ahí, chicos, van a representar, pues, a una élite intelectual, ya, conservadora en ese momento, ¿no? Ya van a estar presentes dentro de la Universidad Católica, ¿no? Ya, la Universidad Católica, ¿sí? Va a ser un centro importante, chicos, de la derecha política que va a renacer, ¿no? Dentro de la intelectualidad, ¿no? Y de la iglesia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Víctor Andrés Belaunde decía, ¿no? Ya, que en este caso, ¿no? Los indígenas, etcétera, ¿no? Tienen una función principal, ¿no? Ya, pero quien debe llevar las riendas del Estado, chicos, decían él, debiesen de ser los intelectuales, ¿no? Ya, los intelectuales, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, la oligarquía básicamente, ¿no? Debiese llevar las riendas, porque los indígenas, los campesinos, por el escaso conocimiento de la realidad, ¿no? No pueden llevar las riendas del Estado, de la nación, ¿no? La misma posición, pues, va a representar Ribagüero, ¿no? Ahí vamos a ver, chicos, el renacimiento de la derecha, ¿no? ¿Ya? Que anteriormente estaba representada por el partido civilista en el gobierno, ¿no? De ya Augusto Beleguía. El partido civilista, el partido, ¿no? Demócrata, el partido constitucionalista va a estar representado. Y en este momento va a surgir también, ¿no? Ya en relación a estos dos personajes. Ya importante también dentro de esta época, ¿ya? Correcto, chicos. Las elecciones de 1936 presentó. Ya ahí vemos, ¿no? Las elecciones de este año, vamos a ver dos partidos, perdón, vamos a ver la presencia, ¿no? Ya de la Unión Radical, ¿no? En este caso, ¿no? De centralista y el APRA, ¿ya? Y por otro lado también el dirigente del Partido Socialdemócrata, ¿no? Ya van a hacer una alianza, ¿no es cierto? Ya, en la cual pues sí se va a indicar que, ¿no? José Antonio Yegüren, ¿no? Tenía pues el apoyo del partido aprista, ¿no? Y van a suspender esas elecciones, ¿no? Y van a dar la prórroga, como estábamos señalando, chicos, de el gobierno de Óscar R. Benavides, ¿no? Vemos algunas de las características importantes en esa época. Por ejemplo, se va a plantear la ley de la amnistía política, ya para los perseguidos, ¿no? El partido aprista, el partido comunista, ya, correcto. A su vez también se va a dar la anulación de las elecciones, ¿no? Ya, y se va a dar la prórroga por parte del Congreso, ¿no? A la figura de Óscar R. Benavides, ¿no? La creación de los comedores populares, de igual manera, importante, ¿no? Ya. A su vez, chicos, se va a convocar a elecciones, ¿sí? Ya, a su vez, ¿no? Se va a dar la construcción del Hospital Obrero, ¿no? La Almenara, ¿sí? El Palacio de Justicia y el Palacio de Gobierno, ¿no? Entender que en esa época también va a venir, ¿no? Una especie de, los norteamericanos, chicos, van a mandar, ¿no? Ya al territorio peruano para ver, ¿no? En qué situación se encontraba, ¿no? Después del crack financiero, ¿no? Ya va a ver las formas, sí, para poder, ¿no es cierto?, recuperar, sí, esa recesión económica en la cual estaba, pues, ¿no? El Perú,
¿ya? Correcto. Sí, va a haber una misión, la misión Klimper, ¿no? Que se va a desarrollar también en este periodo, ¿ya? Correcto. Para analizar en qué situación se encontraba, pues, ¿no? Nuestra economía, ¿sí? Y reestructurar, ¿no es cierto?, la política, ¿no?, de inversión, ¿sí?, de parte de Norteamérica en territorio nacional. Bueno, eso ya lo hemos señalado, ¿correcto? Muy bien. Oscar Benavides. A ver. Ya. Bueno, este punto ya lo hemos señalado, ¿no es cierto? Sí, correcto. A ver. Muy bien. A ver, ya, esta parte, bueno, ya no se ha señalado, chicos. Ya pensé que estábamos hablando del 36 al 39, pero se va a convocar nuevamente a elecciones ya en 1939, ¿no? Ya, sí, en la cual pues van a participar dos francos, dos frentes, ¿no? Ya el partido de Manuel Pardo Ugarteche, representado con la coalición conservadora, y el partido, ¿no?, de José Quesada, ¿no?, y Larrera, representada por el Frente Patriótico, ¿no? De este proceso va a salir como ganador, chicos, ¿no?, la figura de, ¿no?, Manuel Pardo Ugarteche, ¿no? Va a salir vencedor, ¿ya? Y con ello terminará, pues, ese periodo, ¿no?, de Óscar R. Benavides, ¿no? O el periodo también de llamado el tercer militarismo, ¿ya? Correcto. Ya, bueno, eso ya lo hemos señalado, ¿no? La ley de amnistía para los presos políticos, ya el asesinato también, ¿no es cierto? Ya en este caso, del editor, ¿no? Del diario El Comercio por parte de el aprista, ¿no? Ya Carlos Stirl, ¿no? Ya Lafort, sí, que va a ser, pues, ¿no? Ya, y con ellos, chicos, otra vez va a empezar la persecución, ¿no es cierto? A este grupo. Ya, muy bien, correcto. Bueno, también lo hemos señalado, ya es reiterativo esto. Vemos ahí algunas obras, ¿no? Bueno, también importantes, ¿no? Por ejemplo, el Almenara, ¿ya? O el Hospital Obrero, ¿no? Que es ahora, pues, ¿no? El Almenara, básicamente, el de salud. Ya el Palacio de Gobierno, ¿no? Que ya viene, pues, ¿no? En la época ¿no? de Francisco Pizarro, en la gestión también, ¿no? En este caso, de Augusto Beleguía también, ¿sí? En conmemoración al primer centenario se intentó, pues, hacer algunas reformas, ¿no? Ya que se estaba celebrando, ¿no? La independencia, el primer centenario de la independencia del Perú, ¿no? Ya, correcto. De igual manera, en ese periodo también se va a hacer algunos reajustes ya importantes, sí, en este periodo, chicos. Correcto. Ya, a su vez también el Palacio de Justicia, ¿no? Ya lo que conocemos hasta la actualidad. Ya, muy bien, chicos, correcto. Muy bien. Algunas obras también, lo que ustedes estaban señalando, la culminación de la carretera panamericana, ¿no? Sí, ya en este caso, chicos, sí, se va a dar la institución del seguro obrero, ¿no? Y del empleado. Ya se van a dar algunos barrios obreros, como estábamos señalando también en ese tiempo, ya, correcto, importante, ya, algunas de las obras de Óscar R. Benavides, ¿no? Ojo, en ese tiempo hay que entender, chicos, que estos grupos, ya que van a estar en ese momento, en ese tiempo, van a tener, por así señalarlo, cierta influencia con los partidos fascistas que a nivel internacional tenían cierto apoyo, ¿sí? Cierto desarrollo, ¿ya? Óscar R. Benavides, ¿no? Sánchez Cerro, etcétera, ¿no? Por algunos historiadores, ¿no? Señalan que tenían, pues, cierta inclinación a estos movimientos fascistas, ¿no? ¿Ya? En España, por ejemplo, ¿no? Se estaba desarrollando la figura, ¿no? Ya, también en Italia, ¿no? Con Benito Mussolini, en España con Francisco Franco,
ya, y también en Alemania, ¿no? Con Adolfo Hitler, ¿no? Que ya estaban, pues, posicionándose, ya, militar y geopolíticamente en ese momento, aunque no empezaba aún todavía la guerra, pero esas ideas, ¿no? Ya van a empezar a calar también dentro del territorio nacional, ¿no? Ya, como reitero, algunos historiadores también señalan que estos dos gobiernos, ¿no? Tienen cierta inclinación, ciertas posturas, ¿no? Relacionadas con el fascismo, ¿no? Y el fascismo, chicos, es el nacionalismo, ya es también elitista, ¿correcto? Es también racista en cierta forma, ¿correcto? Y es autoritario, es antidemocrático, ¿no? Entonces, por esas características, ¿no? Algunos historiadores señalan que este gobierno también representa, pues, ¿no? A ciertas características representadas con el fascismo, ¿no? Ya ahí vemos, ¿no es cierto? Ya el Perú va a participar en las Olimpiadas, ¿yo? De Berlín de 1936, ¿no? Y ahí, chicos, vamos a observar, ¿no? La esvástica nazi, ¿no? Que en su momento, pues, no se sabía aún, ¿no? Las intenciones que tenían, ¿no? Los alemanes. Y la figura del águila también, ¿no? Correcto, ya, muy bien. Y después de ello, ¿no? Empezará pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien. Ya, ¿cómo va a terminar, chicos? El gobierno de Óscar R. Benavides, ahí estamos visualizando, ¿no? Ya, sí, va a haber un intento de golpe de Estado, ya fallido, ¿no? Correcto. Se va a convocar a un plebiscito, sí, ya, correcto. Muy bien, pero al final, chicos, se va a convocar a elecciones, ¿no? Sí, y el candidato oficialista, ¿no? Ya en este caso, pues, de Óscar R. Benavides va a tener apoyo a Manuel Pardo Ugarteche, ¿no? Ya que en ese momento va a ser presidente del Banco Central. Ya, y con eso, chicos, va a terminar este periodo importante, ¿no? Ya en ese momento, en ese tiempo. Sí, aunque se va a invocar la figura del fraude, etcétera, ¿no? Ya sí va a ganar de forma amplia, sí, en ese momento. Ojo, entender que aún todavía muchos sectores aún no podían participar, ¿ya? Las mujeres, por ejemplo, no tenían derecho de participación política en ese momento, ¿no? Ya en el gobierno de Odría es que se va a conseguir, ¿no? El voto universal de las mujeres, ¿ya? Muy bien. Ahí vemos, chicos, algunas definiciones importantes, que es importante precisarlas o señalarlas ya en ese contexto. Ahí visualizamos, por ejemplo, ¿no? Por ahí seguramente ustedes, ¿no? Si van a indagar o van a investigar, van a encontrar, pues, ¿no es cierto? Algunas definiciones, algunos conceptos. Por ejemplo, la Unión Revolucionaria, chicos, va a ser un partido fundado por Sánchez Cerro, ¿no? Que va a tener presencia todavía, ¿no? En el tiempo. Ya, el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Es el actual campo de Marte, ya, en la cual, pues, va a ser asesinado Sánchez Cerro, ¿no? La ley de emergencia va a ser, pues, una ley para perseguir a sus opositores, ¿no? Principalmente los apristas y los comunistas, ¿no? Ya, de igual manera, la Junta de Gobierno, ya esa Junta de Gobierno, chicos, ¿no? Va a ser, pues, la autoridad provisional encargada del Poder Ejecutivo, ¿no? Ya, muy bien. Ahora nos indica, dice, ordenar cronológicamente, ya, sí, ya, ¿con cuál empezará? Correcto, vamos a ordenar, ¿ya? ¿Ustedes me van a ayudar, chicos? Muy bien, a ver, ¿dónde está el puntero? Vamos a señalar en orden cronológico. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Con cuál empezará, chicos, ¿no? El orden cronológico? Por acá dice, se produce el asesinato del presidente Sánchez Cerro, ¿no? Se firma el Tratado de Rada, ¿no? Y Gamio Figueroa, ya Perú y Chile. Las elecciones, ¿no? Del APRA y la Unión Revolucionaria. La fundación del partido, ¿no? Ya por José Carlos Mariátegui. Correcto. ¿Cuál creen, chicos, que podría ser el orden? Alguien por ahí, ¿no? Decide apoyarnos. A ver, vamos a ver, ¿no? Muy bien, por acá, a ver si alguien. Correcto, ¿ya?
Muy bien. A ver, la fundación del Partido Socialista, ¿no? Peruano, chicos, va a ser en 1928. ¿Ya? Entonces, aparentemente esta parte es antigua, ¿no? Las elecciones entre el APRA y la Unión Revolucionaria. ¿Ya? Esto también ojo, es después de la fundación. Entonces, aparentemente esto es primero, ¿no? Ya, y esto es posterior. La firma del tratado, ¿no? Ya entre Perú y Chile. Esto, chicos, se va a dar ¿no? en el gobierno de Leguía. Ya, correcto. Aparentemente entre esos dos está, ¿no? La respuesta para poder empezar. Se produce el asesinato de Sánchez Cerro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, chicos, empezamos a desarrollar. Ya, en primer momento, ya, correcto. Empezamos acá, uno. Después, chicos, se da la fundación del Partido Socialista, correcto. Luego se va a dar las elecciones en la cual no van a señalar que no ya se va a quitar no la victoria del Partido Aprista. Acá es 3. Y por último, chicos, el asesinato, ¿no? A Sánchez Cerro. Ya, muy bien. Por acá nos señala por qué se dio la rebelión en Trujillo, ¿no? De los apristas, ¿no? ¿Cuál fue la condicionante? ¿Por qué ellos se van a rebelar, ¿no? ¿Por qué creen, chicos? Ya por la persecución, pues, ¿no? Básicamente. Ya, sí, eran perseguidos los apristas en su momento, ¿no? Y ante esa situación, ya se van a ver obligados, básicamente, pues, a levantarse, ¿no? Ya, y van a ser asesinados, ¿no? Ya mansalva, pues, no en Chanchán, ¿no? Correcto. Ya, sí, muy bien. Y ya sabes, chicos, porque señalaban que les habían quitado, ¿no? Ya las elecciones. Ya, o sea, un conjunto de elementos que va a permitir, pues, ¿no? Ya este hecho. ¿Ya? Muy bien, chicos. Correcto. A ver cuánto dura. Bien, a ver cuánto tenemos. 6 minutos, ¿ya? Muy bien, creo que vamos a ver el video, chicos, porque ya, bueno, estamos prácticamente ya con el tiempo. Ya, y vamos a terminar con la parte reflexiva, ¿no? Con la reflexión en relación, pues, a nuestro contexto, ¿no? Ya la importancia de esa época en relación a nuestra época y que, digamos así, ¿qué debemos de aprender de este momento, no? Ya que debemos de aprender y en qué no debemos de equivocarnos realmente, ¿no? Correcto, chicos. Y ahí vemos, ¿no? Dice, el gobierno de Óscar R. Benavides, chicos, representa un periodo, ¿no? Paradigmático, ¿ya? En relación al autoritarismo, a ver, un momento, chicos. En relación al autoritarismo, ¿ya? Y el desarrollo ¿no? de latinoamericano y la teoría ¿no? desarrollista de Latinoamérica, ¿no? Sí, su administración, chicos, implementó un modelo, ¿no? Interventor mediante la creación de infraestructura pública, ya la centralización del poder ejecutivo, justificando, ¿no? restricciones democráticas. Ahí vemos, ¿no? La política autoritaria, sí, correcto, importante, ¿no? En ese momento, ¿ya? Bajo el argumento de buscar una estabilidad nacional, ¿no? En ese contexto contemporáneo, este paradigma, chicos, evidencia permanentemente, ¿no? El desarrollo económico y, por otro lado, ¿no? En relación, pues, a la participación democrática, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces, ¿qué va a preferir, chicos? El gobierno, ¿no? De Óscar R. Benavides, el desarrollo económico y dejando de lado, pues, la participación democrática, ¿no? ¿Ya? Correcto.
Sí, esta experiencia ilustra cómo los regímenes autoritarios utilizan la modernidad material, el desarrollo económico, infraestructura, etcétera, como modelo o como mecanismo para poder legitimizar, ¿no es cierto? Ya, imaginar a las instituciones representativas. Es decir, chicos, en relación, pues, ¿no?, a las instituciones importantes y el respeto a las mismas, y en relación a ello, el respeto a los derechos humanos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa, chicos, entonces? Ya, estos regímenes autoritarios, ya en efecto, priorizan el desarrollo material, importante, pero dejan de lado, ya, las instituciones democráticas, importantes, ¿no?, dentro de un Estado de Derecho. ¿Ya? Y con ellos, chicos, no se da el respeto, pues, a los derechos humanos, ¿no? ¿Ya? Correcto. Bien. Dice, actualmente, ¿no es cierto?, observamos, ya, cierta resonancia similar, en la cual, pues, los gobiernos priorizan el crecimiento económico y dejan de lado, chicos, las garantías constitucionales, el respeto, ¿no?, ya, de los derechos humanos, que es importante en última instancia, ¿no? El fin principal del Estado, chicos, es la persona humana. Y en consecuencia, el respeto, pues, de esos derechos fundamentales, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? ¿No? Revelando la fragilidad de las instituciones regionales, ¿no? Esta dinámica histórica, chicos, ¿no?, subraya la necesidad de consolidar los sistemas democráticos, ¿no?, ya que integren un desarrollo económico importante, porque eso permite la sostenibilidad, ¿no es cierto? Y a su vez, también importante, chicos, la participación ciudadana, ¿ya? Y de esta forma evitar, pues, esos siglos de autoritarismo, ¿no?, ya, caracterizado, chicos, en el tercer militarismo, ¿no? Ya, correcto. Entonces, importante, chicos, ya, correcto, es importante el crecimiento económico, pero también en relación al respeto a las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos o derechos fundamentales, ¿no? ¿Ya? Y eso, ¿cuándo se va a concretar, chicos? En un Estado democrático, pues el Estado debe garantizar, ¿no?, la participación ciudadana, ¿sí? El desarrollo, ¿no?, de la ciudadanía activa, ya, importante, ¿no? Importantísimo, chicos, ¿ya? ¿Sí? El área de ciencias sociales, ¿no?, o en el área de EPC, está enrumbado a ello, ¿no? Sí. Sí, alguien, correcto, les escucho, chicos. ¿Alguien desea comentar? Profesor, Richard, buenas noches. Profesor, buenas noches. buenas Profesor, noches. viendo las clases, profesor, me doy cuenta que Benavides, pues, para mí no ha solucionado nada, porque le ha entregado un territorio a Colombia y eso no es una solución. Y hacer construcciones, elefantes blancos, que no nos sirve nada a la sociedad. Por ejemplo, las carreteras que hizo, que terminó, ahora están privatizadas. Cada distancia que tenemos que circular, tenemos que pagar un peaje. Incluso en Lima también, cada cuadra tenemos que pagar. Prácticamente los militares solamente sirven para asesinar y servir al imperio, obedecer al imperio y cuidar los intereses de los capitalistas. Gracias, profesor. Correcto, muchas gracias, hijo. Gracias por tu participación. Un favorcito, antes de terminar, me das tus datos, ya, para consignar tu participación, ¿ya? Richard Sánchez Villa, profesor. Milla. Gracias, profesor. Muy bien, gracias. Importante, ¿no?, ya, su participación de su compañero, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Correcto? Sí, muy bien. Entonces, estamos terminando, chicos, nuestra sesión del día de hoy. Agradecerles y nos estaremos reencontrando seguramente en una nueva oportunidad. Saludos, que tengan una bonita noche y un buen inicio de semana. A seguir estudiando, chicos. Cuídense. Saludos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Vaya con Dios.